Buenas Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches, noches a Alicia. todas y Buenas noches, todos. Carolina. Gusto en verlas. Buenas noches, Carolina, Igualmente. profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Alicia. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, con sumo placer vamos a presentar a una amiga de la casa, a la doctora Carolina Feola, que ha accedido gentilmente a la invitación que le cursáramos para que, bueno, se encargara del tema de hoy. Así que, bueno, sin más prolegómenos y desde sus pagos rochenses, me imagino, el tema de los horarios. Así que todo tuyo, el espacio, Carolina. No sé si más mi agradecimiento porque hayas aceptado la No, invitación y un gusto por realmente, un favor. placer poder contar contigo en el curso. Muchas El gracias. agradecimiento es todo mío. Es un placer. En un curso que yo participé hasta el año pasado, así Claro que que, sí. y que volveré si Dios quiere. Ojalá que así sea. Bueno, ojalá. Bueno, aquí vamos con el compartir. A ver si lo ven. ¿Ahí se está viendo? Se va a empezar a ver. Bueno, Sí, está. perfecto. Bueno, bien. Ahí estamos. Bueno, como no me acuerdo cómo era para dejar de ver las diapositivas al costado, bueno, van a mirar. eh, Abajo tenés ah, como una Copita. campanita, Sí, como una una cosita copita. chiquita. esa que Esa estás copita tocando. tocala y se te amplía Bien, la. perfecto, buenísimo. Ahora Bueno, sí. ahí está. Vamos a dar comienzo a hablar sobre el régimen laboral de los trabajadores y las trabajadoras rurales. Bien, desde ya les digo que si me quieren interrumpir, levantan la mano, preguntas, estoy a las órdenes. Porque en realidad la diapositiva dice Estatuto del Trabajador Rural porque, ¿por qué hablamos de estatuto? Porque hablamos de un conjunto de normas, ¿m? De normas laborales que atienden específicamente a las particularidades que tiene la profesión, que tiene la actividad, que tiene el trabajo rural. Y en función de esas particularidades le dan una solución propia, ¿verdad? Una solución que atienda esas particularidades. El profesor Barbagelata sistematizó esas particularidades del trabajo rural que todos reconocemos fácilmente. La primera de ellas tiene que ver con un factor geográfico, la distancia de los centros poblados en el lugar en que se cumple la tarea rural, ¿verdad? La relación que tiene el trabajo rural con los ciclos de la naturaleza, con las estaciones, con el propio día, con el propio uso horario, la jornada, si es de día, si es de noche, ¿verdad? Con la producción, las condiciones climáticas, factores sociológicos. El trabajador rural es un trabajador eh, aislado, alejado de sus vecinos, que le cuesta sociabilizar, centros educativos, y también la educación tiene que trasladarse a centros poblados que no son cercanos.
También tiene dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías, a la Y voy a comenzar entonces precisamente por eso. La doctrina establece actualmente que ha habido como 5 momentos muy importantes en esa evolución legislativa. El primero, que hace referencia a el Código Rural. El Código Rural es la primer norma que refiere a la actividad del trabajo rural, pero no se ocupa del trabajador. Hay una mínima referencia al patrón y al peón, pero no se ocupa del trabajo rural. Hay un segundo momento muy importante, que es el momento que va de 1903 a 1929, que es el momento que ustedes saben, es el periodo que abarca el periodo fundacional del derecho del trabajo. Allí se sancionan las principales normas del derecho del trabajo y sobre todo la emblemática ley 5350 de limitación de la jornada. Una ley que limita la jornada para un grupo muy amplio de trabajadores, pero que omite mencionar a los trabajadores rurales. Y ahí, por supuesto, que hubo toda una interpretación de esa exclusión normativa de la ley, ¿verdad? Que los dejó a los trabajadores rurales excluidos de la limitación de la jornada. Bueno, en ese periodo fundacional tan fermental del derecho laboral, se sanciona lo que se denomina como la primera norma que es una norma, la ley 7750, que refiere a salarios mínimos.
salarios mínimos que en ese momento esa norma los vinculaba a la edad y a las condiciones físicas. Si la persona tenía algún defecto o alguna enfermedad, bueno, ya el salario mínimo establecido para esa persona se veía claramente alterado. Un tercer momento muy importante y un periodo muy amplio en el tiempo comienza en 1934 con la sanción de la Constitución de 1934 y con la consagración de disposiciones constitucionales que están vigentes hoy, como el emblemático artículo 53, el trabajo está bajo la protección especial de la ley, el artículo 56, el 57, el 54, que tiene tanta trascendencia para el trabajo rural. En ese periodo, precisamente a raíz del artículo 54 que establece que la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado, la independencia de la conciencia moral y cívica, la justa remuneración y la limitación de la jornada, abrió una corriente allí de doctrina con el profesor Barbagelata, el profesor Osvaldo Martero a la cabeza, que establecían, bueno, la limitación de la jornada con consagración constitucional habilita a sostener que los trabajadores rurales tienen la jornada limitada. En los hechos, la postura que predominó a nivel de doctrina y de jurisprudencia era que los trabajadores no tenían la jornada limitada por la propia exclusión de la ley 5.350, con lo cual esta consagración de la ley, de la Constitución, que decía la ley ha de reconocer, bueno, le dio fundamento, digamos, a que esta corriente de opinión de que los trabajadores rurales no tenían la jornada limitada fuera la mayoritaria y la que predominara a lo largo del tiempo y de los años. Y eso también habilitó a que determinados trabajadores rurales comenzaran en este periodo a insubordinarse, a hacer huelgas, como por ejemplo fueron los trabajadores del arroz, que empezaron una huelga en 1932 y terminó en los años 40, cuando logran la ley por la cual logran la limitación de la jornada, establecer un límite de jornada de 8 horas en la ley 9.991. Y así, en este periodo surge también que los trabajadores de los montes se subordinan y consiguen también la limitación de la jornada. Otro tanto pasa con los trabajadores de la esquila, pero la norma a ser trascendente, general, para los trabajadores rurales es la ley 10.809 titulada el Estatuto del Trabajador Rural, que es la primera norma en la que se establecen salarios mínimos para los trabajadores rurales, en la que se establece el beneficio de 12 días de licencia, el beneficio del despido después de un año de carencia, en fin, es la primera norma que establece reales beneficios para los trabajadores rurales. Pero, por ejemplo, el salario mínimo no abarcaba a los trabajadores de la esquila, que también después de muchos años de conflicto lograron lograron que se sancionara la ley 11.718 y le fijara salarios mínimos. Bueno, aquí están las leyes que yo les mencioné de sectores de actividad específicos dentro de la actividad rural que conquistan a raíz de conflictos, de luchas que hacen los mismos trabajadores, conquistan limitación de la jornada, tanto los trabajadores de las arroceras, los trabajadores de los bosques, los montes y tuberas, los trabajadores de la esquila en materia de salario mínimo y más acá en el tiempo
en la década del 60, los trabajadores de las granjas, las quintas, que también consiguen establecer un régimen propio. Un cuarto momento también muy importante que ocurre ya en el periodo de la dictadura hasta el año 2004, tiene que ver con la sanción del decreto ley 14.785, que es lo que conocemos como el Estatuto del Trabajador Rural. Derogó el anterior estatuto, no incorporó demasiadas innovaciones, pero es una disposición normativa que está vigente, que se acopla, se adiciona al régimen que establece la ley 18.441, y también está este decreto ley reglamentado por una norma más reciente en el tiempo, por el decreto 216 del 2012. En este periodo también, del 73 al 2004, sobre todo en el año 99, se dicta este decreto sobre seguridad, higiene y salud ocupacional en el sector forestal, dada el gran empuje que había tenido la actividad forestal en nuestro país. Y llegamos al quinto momento, que es lo que la doctrina establece como, bueno, acá yo les mencionaba en la diapositiva los convenios internacionales de trabajo que rigen en nuestro país, que están ratificados por leyes especiales, como por ejemplo el convenio sobre organizaciones de trabajadores rurales, el convenio sobre seguridad y salud en la agricultura, tan importante, reglamentado por el decreto 321 del 2009. Bueno, sobre esto vamos a volver, pero sin duda el kilómetro cero, el mojón que cambia la realidad de la reglamentación de los trabajadores rurales en nuestro país, comienza en el año 2005. ¿Por qué comienza aquí? Por dos razones fundamentales. Porque primero se convocan los consejos de salarios, en el año 2005, se convocan los consejos de salario. Ustedes saben que los consejos de salario son órganos donde se establecen salarios mínimos por sector de actividad y por categoría, ¿verdad? Y ese año el Poder Ejecutivo por primera vez convoca a las organizaciones sindicales de trabajadores rurales y a las organizaciones gremiales de empleadores a conformar, a integrar lo que llamó el Consejo Superior Tripartito, que era un órgano cuyo objetivo precisamente era determinar y fijar los grupos de actividad bajo los cuales iba a negociar por primera vez salarios mínimos el sector rural. Y ese Consejo Superior Tripartito Rural es el que establece que se instalen 3 grupos de consejos de salarios. El grupo 22, que es el grupos que están actualmente vigentes, o sea, se conformaron en el 2006, pero siguen hasta nuestros días negociando. El grupo 22, que es el grupo madre, que se llama, de ganadería y agricultura, que tiene 4 subgrupos, el de las plantaciones de arroz, el de la caña de azúcar, el de la agricultura de secano y el tambo. El grupo 23, que es el grupo que tiene a los viñedos, la fruticultura, la floricultura, los criaderos de aves, los criaderos de cerdos, y el grupo 24, que es la forestación, bosques, montes y turberas. Es ahí, en el seno del Consejo Superior Tripartito, es ahí, en estas mesas de diálogo social, donde se comienza a gestar
la ley 18.441, la ley que establece el régimen de jornada laboral y de descansos en el sector rural, que va a ser finalmente aprobada en el año, sobre fines del año 2018, el 22 de diciembre del 2018. Entonces, por eso nosotros hablamos de 5 periodos bien delimitados para llegar al régimen vigente actual. El régimen, entonces, jurídico de la actividad rural, ¿cómo está compuesto? Este estatuto. Bueno, ustedes ya saben que nuestro derecho laboral no tiene código, no tiene un compendio normativo, no tenemos un lugar único donde ir a buscar. Tenemos normas dispersas y bueno, y el régimen jurídico de la actividad rural no es la excepción. Así que para saber, para manejarnos, saber sobre normas que regulen la actividad rural, tenemos que ir a las normas constitucionales, el artículo 53, el 54, el 56 y el 57, las normas específicas a nivel internacional ratificadas por nuestro país, el convenio 99, el convenio sobre vacaciones pagas en la agricultura, sobre organizaciones de trabajadores rurales, sobre seguridad y salud en la agricultura tan importante para nuestro sector. Luego tenemos el Estatuto del Trabajador Rural, que es una norma vigente, sancionada allá por el año 78, la ley 18.441 sobre jornada laboral y el régimen de descanso, la ley 13.619, que es la que establece el cómputo del ficto de alimentación y vivienda en el cálculo del aguinaldo y del jornal de licencia, la ley 19.000, que es la que consagra el Día del Trabajador Rural, y después tenemos decretos muy importantes, como el decreto 216 del 2012, que reglamenta el Estatuto del Trabajador Rural. Fíjense que el Estatuto del Trabajador Rural, que es del año 78, fue reglamentado en una reglamentación actualizada, posterior a la sanción de la ley 18.441, se reglamenta el Estatuto del Trabajador Rural. Después tenemos el decreto 321 del 2009, que es la reglamentación del Convenio Internacional 184, y un decreto muy particular, que es el decreto 38 del 22, que llamado Protocolo Genérico para Trabajo en Condiciones Climáticas Adversas en el Medio Rural, y el decreto 431 del 21, que establece también particularidades en materia de subsidio de desempleo para los trabajadores rurales. Cuando vayamos a leer sobre el régimen jurídico vigente del trabajador rural, es fundamental tener en cuenta la ley 18.441, el Estatuto del Trabajador Rural y el decreto 216-2012, que es la reglamentación de ese estatuto. Nosotros vamos a ir hablando de los diferentes institutos, haciendo referencia a una u a otra norma. Esto es como cuando damos pedal en esa bicicleta doble del tándem. Vamos a leer una norma y vamos a ir a leer otra, ¿verdad? Tanto la ley como el decreto 216, que hay que decir, el decreto 216 reglamenta el Estatuto del Trabajador Rural, reglamenta el decreto ley 14.785. Estas son las normas legales heterónomas. Ahora, si yo pregunto,
el régimen jurídico vigente del trabajador rural, mencionando estas normas. ¿Está completo? ¿Me basta saber esto para saber el día de mañana viene un trabajador rural y lo tengo que asesorar? ¿Solo con esto me alcanza? Faltarían los convenios colectivos. Perfecto, Mari, perfecto. Hay que recurrir a los convenios en los consejos de salarios, a los laudos, a las disposiciones que las propias partes regulan de manera autónoma en ese ámbito de los consejos de salario. Así que hay un amplio abanico de disposiciones a tomar en cuenta a la hora de definir el régimen jurídico vigente. Estoy mirando la hora porque el el profesor Danubio Moreira me dijo que tenía que terminar y 30. Bueno, bien. Este marco normativo, ¿a quién está destinado? Nuestro tercer mojón en este camino, en este tránsito, es definir el ámbito de aplicación. ¿A quién está destinado? Bueno, el Convenio Internacional de Trabajo 141, ratificado por nuestro país sobre el convenio sobre organizaciones de trabajadores rurales, da una definición de trabajador rural. Dice, todas las personas que en las regiones rurales se dedican a tareas agrícolas. Esa definición podría bastar, podría estar bien, pero nosotros tenemos una definición más acotada en las disposiciones normativas internas. Entonces, ¿quiénes son trabajadores rurales para la normativa nacional? Y miren qué curioso este artículo primero del decreto 216 del 2012, que establece precisamente la figura del trabajador rural después que establece la figura del empleador rural. Primero nos da el concepto de empleador rural, toda persona física o jurídica que utilice los servicios de trabajadores subordinados, y después nos da el concepto de trabajador rural. Y dice, trabajador rural es todo aquel que bajo la dirección de otra persona empleadora ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas mediante el pago de un salario y demás prestaciones. Bueno, esta definición como que merece detenernos un poquito y ser analizada, ser desmenuzada, ¿verdad? Porque hay varios elementos aquí. Parecería, en primer lugar, que, y es la posición tradicional de la doctrina, mayoritaria de la doctrina, en la que se establece que la figura del trabajador rural se define a partir de la connotación rural del empleador, ¿verdad? La índole de las tareas pareciera que no es lo que define a la actividad rural, sino justamente que la empresa que estemos frente a un empleador rural. Así lo dice Barbagelata, más acá en el tiempo lo dice Jimena Ruy López, dice, para ser trabajador agrario, la prestación de las tareas debe ser para una empresa agraria. Entonces, no es casual que la definición de trabajador rural esté inmediatamente siguiendo a la de empleador rural. Esta es una primera apreciación. Pero un elemento importante, a ver, Hunter, Buenas noches, desafío, profe. Sí, buena sí, noche. sí, lo pronunció perfecto, gracias. No, veo que estamos en el mismo problema que estamos en agrario con el tema de determinar lo que es
Porque cuando veo ahí trabajo fuera de zonas urbanas, y en zonas urbanas a veces hay quintas, a veces hay ganado, y el ganado depende de un ciclo biológico, entonces el horario del trabajador va a depender de eso. Veo que estamos en lo mismo, que ninguna definición es completamente perfecta para decir estamos justito. Vamos a tener que estar de vuelta al caso concreto, me imagino. Es correcto esa puntualización que realizas, porque como vamos a ver, esta definición tiene también viene, ¿cómo te voy a decir? Como tú señalabas, lo de las zonas urbanas, que lo vamos a ver enseguida, porque el primer elemento que yo iba a señalar de la definición del trabajador rural es justamente la subordinación, que no es usual a veces que esté en las definiciones, ¿verdad? Pero allí la expresión bajo la dirección de otra persona empleadora hace una alusión directa a este elemento tan importante para el derecho laboral, que es determinar justamente la subordinación. O sea, cuando estamos en presencia de derecho laboral y cuando no, se determina en base a este criterio, ¿verdad? Cuando el trabajador queda amparado o protegido por el derecho laboral, es en base a este criterio de la subordinación, que está en esta definición. Después hay otro elemento que dice el que ejecuta habitualmente trabajos rurales. Bueno, allí la palabra habitualmente no está referida a la permanencia o no permanencia de la prestación del trabajo rural, como el trabajo ocasional, el changador, el que viene a hacer un día que lo contrato para que me ayude a vacunar el ganado, no es trabajador rural de acuerdo a esta definición. No, no es en ese sentido que está la palabra habitual. La palabra habitual está ahí, de acuerdo a cómo lo ha interpretado la doctrina, para justamente excluir de considerar trabajador rural aquellos trabajadores que se vinculan a las tareas rurales, pero que no trabajan para una empresa rural, como por ejemplo el veterinario o el ayudante del veterinario, que viene al establecimiento a inseminar, a vacunar, a, a, este, a hacer la lectura previo al embarque del ganado, bueno, o como pueden ser los ayudantes de los transportistas, o como puede ser la persona que viene a trabajar en una máquina, en una cosechadora. Bueno, son de pronto trabajadores que desempeñan tareas rurales en un medio rural, pero que no trabajan para una empresa rural, ¿tá? Que trabajan para una empresa que desarrolla el comercio, como puede ser el transporte, o una empresa de servicios, ¿tá? Luego está el criterio de la tarea, o sea, aquel que realiza trabajos rurales. Quiere decir entonces que ahí vamos a comprender, sin duda, que a quien desarrolla tareas arreando el ganado o controlando la humedad de la semilla en el forraje, pero también vamos a comprender a, por ejemplo, los domadores o adiestradores de caballos, a la gente que trabaja en los confinamientos de ganado, en los feedlot, etc. A los alambradores, a los esquiladores. Y el último componente, que es el que refiere a la zona, fuera de las zonas urbanas, como tú muy bien señalabas, es un componente que no es definitorio, no es un componente definitorio, ¿está? ¿Por qué? Porque ya
ya Sapirain, el profesor Héctor Sapirain, que fue un gran estudioso sobre el tema del trabajo, del régimen legal del trabajador rural, ya establecía que este término de la definición zonas urbanas es un término relativo. ¿Por qué? Porque las quintas, porque lo que tú señalabas, las quintas, los viveros, las chacras, hoy por hoy, las chacras que están de moda, bueno, todo eso está en la zona urbana o en la zona semiurbana. Entonces, hoy no se desarrolla tanto en la zona rural, no es la zona o el criterio definitorio. Entonces, ¿cuál es el criterio definitorio para saber cuándo estoy en presencia de un trabajador rural? ¿Qué me dicen ustedes? Guillermo. Cuando trabaja en la zona rural, aunque a veces puede ser un trabajo rural en algún padrón urbano, por lo que usted decía, y que es destinado a la actividad agropecuaria en realidad, ¿no? Agraria y pecuaria, porque hoy vi que decía agraria solamente, pero es, o sea, la parte agraria y pecuaria también. Agraria y pecuaria. Pero entonces, si la zona no es el criterio definitorio para Es la saber actividad. cuándo estoy en presencia de un trabajador rural, la tarea tampoco es un criterio definitorio. ¿Cuál es el criterio definitorio? A ver, Clara. Profesora, pienso que es la subordinación. La subordinación es una característica importante. Y bueno, y la actividad que realiza, que es actividad rural. Exactamente, la actividad de la empresa es lo que va a definir si estamos en presencia de un trabajador rural o no. Y el ejemplo lo tienen en la disposición que señala que el trabajo doméstico rural no se rige por las leyes del trabajo doméstico, sino que va a estar regido por la normativa del trabajo rural. ¿Y el trabajador doméstico hace una tarea rural? No, no hace ninguna, hace el mismo trabajo doméstico que hace en la zona urbana. Sin embargo, trabaja para una empresa rural. Y lo mismo pasa con el trabajador administrativo, con aquel que, por ejemplo, lleva la contabilidad de la hacienda o el fertilizante o lo que sea. A ver, Jorge. Estaba Hunter primero. No, Perdón. es el Zoom que está enloquecido. Tengo la mano levantada y no, y Ah, estoy, aparte Entra está. doble, Hunter. sí, me Bien. acaba de Ay, tirar, perdón, mil disculpas, ¿eh? sí. No, Yo no, quería, está bien. yo quería preguntar el caso de la agroindustria. Bueno, si la empresa está clasificada como empresa rural, se tiene que regir por el régimen vigente de los trabajadores rurales. El empleador, el giro de actividad del empleador marca el régimen vigente. El trabajador rural siempre será rural cuando trabaje para una empresa rural. Por eso esta definición es tan importante. ¿Cómo comienza? Comienza diciendo, se entiende por empleador rural, ¿verdad? Da toda una definición de trabajador rural en base a la actividad de la empresa. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, seguimos. Y venimos al punto que es el alma del régimen laboral
del trabajador y los trabajadores rurales. Perdón, tengo una mano levantada, Estefanía. Sí, profesora, buenas noches. Buenas A noches. raíz de lo que acaba de mencionar, que obviamente viene a colación de lo que se define primero como empleador rural, ¿implicaría también que sea trabajo rural en ese caso? Por ejemplo, una finca que sea una SAS, bueno, no sé si una SAS, pero digo que tuviera un solo trabajador doméstico que haga tareas rurales. Ya con eso quedaría subsumido en trabajo rural, aunque no tenga una explotación la finca. La empresa tiene que ser rural. La Ok, empresa tiene que ser agraria, pecuaria, el giro de actividad del empleador tiene que ser rural. Si el giro de actividad del empleador es rural, no importa si la tarea es rural o no, perfecto. siempre estaremos en presencia de un trabajador rural. Gracias. A ti. Bien. Si quedó claro esto, vamos a ir a el tiempo de trabajo de la ley 18.441, que no es una ley solamente sobre limitación de la jornada de trabajo, es mucho más que eso. Es una ley que ordena el tiempo de trabajo, establece un régimen de descanso particular, novedoso, innovador. ¿Mm? Es una ley de muy poquitos artículos. Es una ley de 11 artículos que viene a cumplir el mandato del constituyente. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el artículo 54 decía la ley ha de reglamentar a quien se hallara en una relación, ha de reconocer a quien se hallara en una relación de trabajo, de servicio, la limitación de la jornada? Bueno, la ley vino a reconocer la limitación de la jornada. Y es una ley que rige para todos los trabajadores rurales. Dice todo trabajador rural. Es súper amplia, abarcativa, ¿verdad? ¿Qué contiene esta ley en materia de limitación de jornada? Bueno, la ley sigue los primeros artículos, es una ley muy cortita, yo la tengo por aquí, no sé si ustedes la pudieron bajar del INPO, pero es una ley muy cortita que establece, siguiendo las pautas de la ley 5.350, la limitación diaria, estableciendo que la duración máxima de la jornada diaria es de 8 horas y una limitación semanal de 48 horas semanales por cada 6 días trabajados. Y tiene la novedad, digamos, de establecer además que las horas que excedan ese límite de la jornada diaria se consideran horas extras y se abonarán siguiendo el régimen de la ley 15.996. Así que esta es una particularidad que tiene la ley en materia de limitación de jornada que quedó, digamos, plasmada en el año 2008 para los trabajadores, cuando el resto de los trabajadores del país lo tenían reconocido desde 1915, nosotros recién, los trabajadores rurales recién logran ese reconocimiento en el año 2008. Con relación al horario, el artículo 9 establece que el empleador determinará el horario de trabajo, pero que ese horario de trabajo no puede ser arbitrario, sino que tiene que estar determinado en función de los ciclos productivos. Esto nuevamente vemos la particularidad. El empleador es libre de poner el horario que quiera para su trabajador, pero sin embargo esa libertad no es tan absoluta, está constreñida a los ciclos productivos. Bueno, ¿qué razón tiene esto? Precisamente respetar el vínculo que tiene la actividad con los ciclos de la naturaleza.
En materia de limitación de jornada, ¿qué ha dicho la doctrina? Bueno, ¿es posible entonces que al trabajador rural se le aplique el régimen? Hola, profesor. Está silenciada, Carolina. Perdón, Yo, sí, se me cortó el Se internet. cortó y se silenció. Bueno, ¿y ahora? Ahora se escucha. Bien, bueno, tengo que repetir a ver, ahí estoy, ahí me adelanté. Mm. Ah, no, 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 no. Mm, mm. No sé qué hice. Bueno, voy a ver si puedo ir para atrás. No, no puedo ir para atrás. No sé cómo ir para atrás. Muchas gracias, terminé. Qué locura. Bueno, perdón. Se ha detenido la función porque dice que la ventana está cerrada. ¿Qué pasó? ¿Será que tengo que Poné para empezar de nuevo? compartir pantalla de vuelta, Carolina. Ah, tengo que poner de vuelta. Sí. Bueno, está. Ahí. Ahí Anda al sí, principio y poné la copita. voy al principio. Yo Muy creo que con bien. las flechas del teclado podrías ir para adelante y para atrás, pero no sé. Bueno, ahí se ve a Sí, Danubio. perfecto. Bueno, está. Entonces, pido disculpas por esto No, que... no hay problema. Ha estado mal, no sé qué pasa con el Zoom que... Bueno, antes de pasar al régimen de descanso, quería simplemente hacer una referencia a el tema de la jornada diagramada, que lo deben haber visto cuando dieron jornada, ¿m? Y al régimen del trabajo por equipos. En la jornada diagramada, ¿de qué hablamos? Bueno, esas 48, ese límite de 48 horas semanales, ¿m? Esa cantidad de 8 horas que se trabaja el día sábado. ¿Es posible redistribuirla de lunes a viernes? ¿Mm? Considerando que hay un límite diario y que la ley establece que las horas que sobrepasen ese límite tienen que ser abonadas como horas extras. Bueno, Casalás, el profesor Carlos Casalás, entiende que es posible redistribuir la jornada del día sábado de lunes a viernes sin que genere el pago de horas extras, mientras que Pérez del Castillo entiende que no sería posible la redistribución de la jornada, pero sí sería posible el trabajo en equipo, el régimen ese que permite superar las 48 horas semanales en un periodo de 3 semanas, siempre que no se superen las 144 horas de trabajo, ¿verdad? Esto es lo que en la práctica se estila más, sobre todo en la agricultura, no tanto de pronto en la ganadería, pero sí en la agricultura, en los tiempos en los que la época de cosecha, ¿verdad? Esto es lo que se estila trabajando justamente en periodos de 3 semanas en ese régimen de 144 horas como límite máximo en el periodo de 3 semanas. Bien, esto me pareció singular porque también hace a la particularidad de la actividad. Pero ahora vamos al régimen de descanso, que es otra de las particularidades que tiene esta ley. Esta ley
establece un régimen general de descanso intermedio, que no es ninguna novedad, porque nosotros ya tenemos un régimen de descanso intermedio para todos los trabajadores, un régimen de descanso semanal y un régimen de descanso entre jornadas, que esto sí fue una novedad en el año 2008, cuando surgió el régimen de descanso entre jornadas. Pero primero nos vamos a referir al régimen general, que en el caso de la jornada continua, la ley habla de jornada continua, dice cuando la jornada es continua, el trabajador goza de un descanso intermedio mínimo de media hora, el que se remunera como trabajo efectivo. O sea que el descanso intermedio previsto es de media hora, de media hora pago, remunerada. No hay una previsión legal expresa para los casos de la jornada discontinua. Nuevamente la particularidad del régimen. ¿Por qué? Porque en general el trabajador rural, el peón, al que va dirigida este régimen laboral protectorio, vive en el establecimiento y no se traslada, no va a su casa a almorzar 2 horas y vuelve al establecimiento. Entonces, por eso está previsto un régimen de jornada continua de trabajador rural. Pero este régimen en general tiene dos excepciones. Los trabajadores de la ganadería y la agricultura de secano, la agricultura de secano, entre paréntesis, es aquella agricultura que se riega con la lluvia, que no lleva sistema de riego humano, digamos, ¿tá? Que es la naturaleza. Bueno, los trabajadores de la ganadería y la agricultura del secano tienen previsto un régimen de descanso intermedio de 2 horas corridas, de 2 horas corridas, aunque la extensión de este descanso intermedio puede ser aumentada en función de los ciclos estacionales, en función de las estaciones. Y otra excepción a este régimen general de descanso intermedio es la de los trabajadores de la esquila. Los trabajadores de la esquila tienen una jornada diaria limitada en 8 horas diarias, pero tienen 3 descansos intermedios, tienen 3 pausas durante el día. La primer pausa, trabajan 2 horas, una jornada de 8 horas en la esquila. Trabajan 2 horas, descansan media hora, trabajan 2 horas, hay un descanso central de 1 hora y media, vuelven a trabajar 2 horas, tienen un nuevo descanso de media hora y luego trabajan las últimas 2 horas para completar la jornada laboral. Estos descansos, tanto la ganadería y agricultura de secano de 2 horas, como el de la esquila, que tiene estas 3 pausas, no son remunerados, no son descansos pagos. Nuevamente en la esquila pero sobre todo en la esquila, la ganadería y agricultura, pero sobre todo en la esquila, nuevamente el legislador contempló justamente las particularidades del trabajador de la esquila. Porque yo siempre digo, el trabajador de la esquila no es como esquilan en la rural del Prado que lo ponen arriba de una mesa, ¿no? El trabajador de la esquila agachado, doblado, incómodo, es terrible la posición del esquilador. Entonces, bueno, por eso está previsto este régimen de descanso. Ven que la normativa contempla las particularidades de la actividad. Y luego vamos a adentrarnos ahora al descanso entre jornadas, que fue una novedad. El descanso entre jornadas no estaba establecido en la normativa laboral para el resto de los trabajadores. ¿Qué es el descanso entre jornadas? Es el descanso que va desde la terminación de una jornada laboral hasta el comienzo de la nueva jornada. ¿Y qué se establece en materia general para todos los trabajadores
para el descanso entre jornadas. Se prevé que entre una jornada y otra el trabajador tiene que tener un descanso mínimo de 12 horas corridas. Salvo, pero la ley hace una salvedad. Dice, bueno, 12 horas como mínimo tiene que descansar un trabajador rural entre una jornada y otra. Pero si el descanso intermedio, si el descanso durante la jornada es igual o superior a 3 horas, entonces ese descanso entre jornadas puede ser inferior a 12, pero nunca inferior a 9. O sea, lo reduce de 12 a 9 siempre que el descanso supeditado, que el descanso intermedio sea de 3 o más de 3 horas. Aquí hay una diferencia o una especificidad para los trabajadores de los tambos, en especial para aquellos que están afectados a las tareas de ordeña. ¿Por qué? Nuevamente el legislador contempló la particularidad de la actividad, porque establece que el descanso intermedio, cuando es igual o superior a 5 horas durante la jornada, el descanso entre jornadas puede ser reducido a un mínimo de 7. Puede ser reducido a un mínimo de 7 horas continuas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la actividad de ordeña se hace a primera hora de la mañana, muy temprano, comienza de noche, y se hace a última hora de la tarde. Entonces, generalmente el descanso intermedio siempre es igual o superior a 5 horas. Así que, nuevamente, el legislador aquí contempló la particularidad de la actividad. Con relación a, por ejemplo, el descanso de la esquila, que nada se dice, bueno, rige el régimen general. Son 12 horas corridas y en el caso en que el descanso intermedio sea superior a 3, no podrá ser inferior a 9. Cuando no se dice, rige el régimen general. En materia de descanso semanal, no hay ninguna particularidad, la ley no trae una novedad, porque ya desde la ley del 23 se establecía que el trabajador, la primera norma laboral, del trabajador rural, y la ley lo vuelve a consagrar. Dice el descanso semanal, un día a la semana, preferentemente domingo, no tiene, puede ser fijo o rotativo, o sea, es más flexible y tiene sí, la particularidad para los trabajadores de la ganadería y de la agricultura de secano, que permite la acumulación de los descansos semanales a un régimen mensual. ¿Por qué? Porque le permite que el trabajador acumule durante un mes sus descansos y en los 20 días, los primeros 20 días del mes siguiente, los goce todos juntos. Aquí también contemplan la particularidad, porque ustedes saben que de pronto trabaja una persona en una forestal en la ruta 15, rumbo en la zona de Lascano, en Avería, por allá por el norte de mi departamento de Rocha, pero es de Yunes, de Guichones, de Paysandú, y bueno, y eso también acá la normativa contempló esta particularidad. Yo hice un cuadrito sobre el tiempo de trabajo, que después, si lo quiere, el profesor lo colgamos. Y para terminar con el tiempo de trabajo, una breve referencia a feriados y a las vacaciones anuales. Con relación a los feriados, el trabajador rural, al igual que el resto de los empleados de nuestro país, tiene derecho a los 5 feriados pagos,
¿m? Pero tiene la particularidad en el trabajo rural que se suma como feriado pago el 30 de abril de cada año, porque la ley 19.000 del 2012 lo declaró como feriado no laborable y pago como Día de Trabajador Rural, como Día del Trabajador Rural. Ustedes saben que la particularidad que sea no laborable precisamente es porque hay una, o sea, que sea no laborable establece la obligación de ese día no trabajar. Y de que sea pago tiene la particularidad de que el trabajador recibe la remuneración como si lo hubiera trabajado, ¿verdad? Así que tiene las dos connotaciones. Es un feriado pago no laborable el 30 de abril para los trabajadores rurales. ¿Mm? En materia de vacaciones anuales o licencia anual, el régimen, los trabajadores rurales quedan amparados por el régimen general, tienen derecho a los 20 días de la licencia anual, y la excepción o la particularidad está no en el periodo al que acceden al régimen de licencia, sino en el fraccionamiento de la licencia. Ustedes saben que por la ley 12.590 se establece que la licencia no se puede fraccionar en periodos menores a 10 días, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del trabajador rural, se permite, se admite que la licencia se pueda fraccionar en periodos no inferiores a 5 días. Requiere acuerdo de parte, pero esto tiene también una particularidad que atiende, y es que el trabajador, el trabajador generalmente tiene en el establecimiento sus animales, sus caballos, sus perros, y bueno, y no se puede ausentar por 20 días, por 10 días, como hace de pronto el trabajador urbano. Sí, Guillermo. Profe, una pregunta, capaz un poco rebuscada. Que antes solía suceder cuando no estaba el régimen de las 8 horas para el peón rural. Por ejemplo, si un ganado está pariendo y está, o sea, pare, por ejemplo, fuera del horario laboral de ese peón y tiene que ir a hacer una cesárea o un parto. Ahí que se puede negar el peón rural a ir con respecto a eso. Las horas extras son voluntarias, no es impositivo, no lo puede obligar el empleador si esa actividad está fuera de la Del jornada horario. de trabajo, ¿tá? Bien, Lo que se ha estilado siempre desde que se sancionó la ley y se dan esas situaciones, porque claro, la vaca no va a parir en el horario que el trabajador trabaja, ¿verdad? claro, Entonces, bueno, lo que se da en esas situaciones justamente es o compensarlo con descanso o el pago liso y llano de hora extra. de la hora extra. Bien, En general, hasta ahora lo que yo he visto en la ganadería justamente es la compensación con el descanso, ¿verdad? Acumular descanso. bien. Gracias, profe. Por favor. Bien, hablamos entonces de el tiempo de trabajo, la ordenación del tiempo de trabajo, el régimen de descanso, todas soluciones propias, particulares, que son para estos trabajadores. Que estas son las legales, pero también tenemos, como dijo una compañera al inicio, ir a mirar las soluciones arribadas en materia de consejo de salario. Por ejemplo, el régimen de descanso que hicimos mención acá, no rige para el sector forestal, que tiene un régimen propio, está acordado en el seno de los consejos de salario. Así que muy
especialmente hago hincapié en esta particularidad, en esta situación de ir a atender lo que se establece en el seno de los consejos de salario. Otra particularidad del trabajador rural tiene que ver con su retribución, con su remuneración, con la composición de su salario. ¿Por qué? Porque el trabajador rural tiene una retribución que se llama mixta. Tiene un salario mínimo que se abona en dinero y tiene una partida de alimentación y vivienda que puede ser brindada en especie o en dinero. Los salarios mínimos de los trabajadores rurales en nuestro país se fijan por grupo y sector de actividad en el seno de los consejos de salarios. Por grupo, por sector de actividad y por categoría. Por ejemplo, en el grupo 22 de agricultura de secano y de ganadería, va a fijar dentro de su grupo de agricultura de secano, se va a fijar el salario mínimo de la categoría que corresponde a el administrador, al capataz, al sin especialización, que se llama así, no dice peón sin especialización, no, se llama sin especialización y se describen las tareas. Está el sin especialización, que refieren a tareas de mantenimiento, como pintura, alambrado, o el sin especialización 2, que refiere a lo que tiene que ver con las tareas del aseo, de la alimentación, la preparación de la comida, lo que sería el trabajo doméstico, ¿verdad? Bueno, allí se fijan entonces los consejos de salario, se fijan los salarios mínimos, ¿está? Pero además de esas sumas de dinero, el empleador está obligado a proporcionar alimentación y vivienda. Por eso decimos que se trata de una retribución, de una remuneración mixta. El decreto, la reglamentación, el decreto 216 del 2012, es bastante meticuloso sobre las condiciones mínimas de higiene que tiene que tener esa habitación, sobre la alimentación, que habla de alimentación suficiente, la cantidad de comidas al día. Yo en eso no me voy a detener. Lo que sí me quiero detener es precisamente en que el empleador puede dar esta alimentación y vivienda en especie, o puede optar por el pago de una suma de dinero, que es lo que se conoce como el ficto de alimentación y vivienda. ¿Tá? Cuando el empleador cuando el empleador tiene la obligación de darle al trabajador ese ficto de alimentación y vivienda. Cuando el trabajador vive en el establecimiento sin familia, entonces ahí tiene derecho a percibir el ficto, y cuando el trabajador no vive en el establecimiento. En esos dos casos, el trabajador tiene derecho a percibir el ficto de alimentación y vivienda. No hay un único valor de ficto, se fija en cada consejo de salarios, y es importante tener en cuenta el ficto de alimentación y vivienda porque es un guarismo que computa para el aguinaldo y para el jornal de la licencia. Para el cálculo del aguinaldo se tienen que tomar en cuenta el ficto de alimentación y vivienda, y también en el cálculo del jornal de la licencia también debe tomarse en cuenta. Atenti que si les ponen un ejercicio
sobre el cálculo de la licencia de un trabajador rural, hay que tomar en cuenta esta partida, ¿verdad? Hay que decir que cuando el empleador presta una de estas dos vivienda o recibo alimentación, no tengo derecho a percibir la partida, ¿está? Así que eso está bueno tenerlo presente porque muchas veces hay veces en que los empleadores consideran que como dan uno no tienen que pagar esta partida. Bien, y ya vamos a ir terminando. Vamos a referirnos rápidamente a seguridad y salud en el trabajo rural, específicamente porque hay obligaciones que tiene el empleador con sus trabajadores, tiene que justamente velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, y esto implica que tiene que informarle de los riesgos a la hora de manipular o una herramienta o un producto. Si maneja agroquímicos, si maneja un tractor, bueno, si se va a colocar abajo del tractor para arreglar o para sacar el pastito que se le enganchó y que la pastera no le funciona, bueno, apague el tractor. Tiene que evaluar, informarle, enseñarle, adiestrarlo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los accidentes en el sector rural han ido en aumento, no han decrecido, han ido en aumento. Y la mayoría de las veces es porque el empleador no toma estas medidas. Las obligaciones del empleador están en el decreto que reglamenta el Estatuto del Trabajador Rural, pero muy especialmente en el decreto 321 del 2009 que reglamenta el Convenio Internacional del Trabajo sobre Seguridad y Salud en la Agricultura. Dicho esto, pasamos a las particularidades que tiene el régimen de despido del trabajador rural, que dentro de las más novedosas podemos citar, por ejemplo, que el empleador, luego que despide al trabajador, tiene que permitir que el trabajador permanezca en la vivienda del establecimiento si sufre de alguna enfermedad o si tiene algún riesgo de salud, ¿tá? Tiene que facilitarle recursos para el traslado después que lo despide, ¿tá? No le puede, una cosa importante en materia de protección del salario del trabajador, que aquí en el régimen al momento del despido a veces el empleador se acuerda, y es que no le puede hacer deducciones de ningún tipo al trabajador, ya sea por el uso, por la permanencia de animales del trabajador en el establecimiento o por el uso de tierra del establecimiento en beneficio personal del trabajador. Bueno, el empleador no le puede hacer ninguna detracción al trabajador, ni al momento del despido, ni cuando le abona el salario. Y un elemento problemático, conflictivo, que la ley lo resuelve de una manera particular, es cuando el empleador despide al trabajador y el trabajador se resiste a dejar la vivienda. Bueno, allí la ley dice que el empleador debe ir por la acción judicial del desalojo del ocupante precario, pero en realidad eso es un problema bastante grave en el sector rural, porque cuando el empleador despide a un trabajador, sin duda que precisa la vivienda
para poder contratar un nuevo trabajador. En materia de seguro de paro, de seguro de desempleo, también hubieron modificaciones. El régimen se flexibilizó, permitiendo requisitos justamente más flexibles para que los trabajadores rurales puedan acceder al subsidio de desempleo. Eh, Estableciendo, por ejemplo, un periodo menor de cotización para los trabajadores mensuales, que lo fijó en 9 meses, para los jornaleros y para los trabajadores con remuneración. Hacer una acotación, en el caso de los trabajadores de la caña de azúcar tienen un seguro especial, que no me acuerdo si, creo que no es una remuneración que va variando con el tiempo, sino que creo que es fija, durante los meses que no están en actividad. Me parece que es algo así, no lo tengo muy claro. Sé que es especial. Puede ser, sí. Esto es el régimen general, ¿verdad? La normativa general que rige para todos los trabajadores. ¿Está? Bueno, de mi parte, siendo I-20, a ver, Macarena. Buenas, profe, una consulta. Cuando hablamos de que el empleador tenía que adiestrar al trabajador en las tareas y en los riesgos en cuanto a salud en el trabajo, para la actividad rural, ¿existe también el tema del técnico prevencionista? Sí, 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 claramente, bien, claramente, sí. gracias. Y, y un decreto que lo voy a mencionar también, que se aprobó, lo mencioné en la normativa, pero tiene que ver con la seguridad y la salud laboral, es el decreto 38 del 22, que es el que habla el protocolo genérico para el trabajo ante condiciones climáticas adversas, el que habla cómo debe hacer el trabajador en caso de tormenta, de lluvia, de granizo, ¿verdad? Ese decreto tiene disposiciones que, bueno, han sido cuestionadas por la unión, por el sindicato, por la organización sindical, por UNATRA, porque dice que, bueno, que tiene disposiciones muy genéricas y que no contempla, por ejemplo, aquellos casos que son de riesgo de vida de los trabajadores, que es cuando los ríos se salen de cauce. Dice, tendría que disponer ese protocolo que cuando el agua del río llegue a la rodilla del caballo, no se pueda hacer el trabajo de tropear el ganado, ¿verdad? Porque pone en riesgo la vida del trabajador. Bueno, pero ese es también un decreto a tener en cuenta en materia de seguridad y salud laboral. Yo les agradezco, no sé si fui muy rápida, espero que hayan entendido y que les haya gustado la clase. Bueno, Interesante. Carolina, los Muchas gracias. Muchas agradecidos gracias, profesora. somos nosotros. La verdad que ha sido una magnífica exposición, muy completa, de un tema muy complejo y que, bueno, yo en lo personal eh, conozco a través de los libros, ¿no? No es un área, por supuesto, soy muy urbano, como para conocerla. La verdad que te agradezco mucho, ha sido muy completa y muy interesante la exposición. Te agradecemos. No sé si hay alguna duda. Te agradezco además también que, bueno, hayas